un pensamiento ancestral precolombino, 1200 años antes de Cristo. Esto me lo encontré visitando el museo que hay en Cusco, Perú, una belleza de museo, tal vez algunos de ustedes han estado y está en la primera sala. Dice este pensamiento: la grandeza de los pueblos no se mide por sus conquistas ni por su riqueza, se aprecia esencialmente por el desarrollo de sus sistemas sociales y en la coherente relación con su entorno natural. Mire, no necesitamos pensar, necesitamos recuperar aquello. 2000 años antes de, 1200 años antes de Cristo, que este vino es que hace 2000. Entonces, pregunta, ¿dónde nos perdimos? Estamos perdidos hace mucho rato, ¿no? Y lo vamos a ver porque tenemos que situarnos un poquito. Y en ese situarnos, miren lo que pasaba en el siglo XV y en el siglo XVI, que hoy un poco, y por eso lo pongo, porque se hizo una pequeña introducción, fue Ortega el que mencionó las crisis en 1700, también bancaria, etc. Miren, en el siglo XV y el XVI, con el encuentro y contacto entre Europa y América, se tuvo una noción clara de la unión de todas las partes que conformaban el planeta. Allá se tuvo esa idea de unidad que antes no se había tenido, y eso empezó a tener una gran fuerza. Fue en ese momento el inicio de la llamada era planetaria, que llevamos 500 años. En el Titanic que tú leías, lo de Edgar Morin, él menciona un poco esa evolución. Se planetizaron e intercambiaron, circularon entre regiones y continentes seres humanos, pueblos enteros, animales, plantas, minerales, etc. Período que fue marcado por la colonización y posteriormente por la descolonización de territorios y de pueblos a lo largo del planeta. Fenómeno que durara hasta finales del siglo XX, hasta hace nada, hace 10 años. Esto dejó marcas profundas, porque tenemos que explicarnos por qué estamos en la situación que estamos. Es que esto no viene de un mal gobierno de hace 3 o 4 o 5 o 20 años, aquí no, esto viene de más lejos, y tenemos que entender eso para poder saber hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos y nuestros cambios en las formas de pensar. Dejó marcas profundas, dejó exclusión social, dejó inequidad, dejó injusticias muy variadas y muy graves, dejó violencias de muchos tipos. Todas las arrastramos hoy en día hasta el siglo XXI. Recordemos colonias emancipadas bajo el pensamiento europeo que promovieran ellos los derechos humanos, los de la mujer, los de las naciones, los de los pueblos. Eso lo estamos buscando hoy en la noción de desarrollo. Gracias a la crítica que existiera sobre el comportamiento que algunos pensadores en Europa llamaban como bárbaros, como lo hacía Montaigne. Imperialismo europeo que coincidiera y avanzara unido con la occidentalización del mundo. Entonces se propagaron modos de vida que hoy queremos cambiar y estamos obligados a cambiar, de comportamientos, de actitudes, de políticas, de formas de pensar y de actuar, y en donde ciencia, técnica, industrialización y comercio se vinculaban y articulaban de una manera muy inteligente y rigurosa. Era obvio apenas que ante aquello se presentase una resistencia por parte de civilizaciones y culturas a ese proceso de internacionalización. Hoy lo vemos explicado en varios continentes. Muchos pueblos se cerraron entonces y se aislaron, usando todo tipo de medios y argumentos. Por ejemplo, el de las identidades raciales, el de las étnicas, el de las religiosas, el de las territoriales o nacionales. Y ahí lo estamos viviendo, estamos en guerras ahí. Al comienzo de este siglo, hace 10 años, las Naciones Unidas contaban con más, en el mundo, o contaban ellas, que había en el mundo más de 110 conflictos internacionales.
Después de la Segunda Guerra Mundial no hemos parado un solo día. Pero es que también acordémonos que la idea de crecimiento económico viene amarrada a la idea de la guerra, viene amarrada a la idea de las vías, de las autorrutas y de los carros. Ahí estamos amarrados y no hemos podido soltarnos de eso. Y eso es lo que nos está llevando también al calentamiento. ¿Cuándo estamos cambiando? ¿Quién está cambiando y en qué parte está cambiando ese modelo? No lo seguimos. Las guerras son necesarias para crear empleo. Lo descubrieron en la Segunda Guerra Mundial. El mayor descubrimiento desde el punto de vista político y de gestión fue el que la guerra daba empleo. Y eso sigue vigente. Ahí estamos. En 1797, el miedo bancario se apoderó de Inglaterra y muchas instituciones financieras cerraron sus puertas. En Estados Unidos, la especulación financiera en 1819 los conduce a la primera gran crisis financiera de la época moderna. Pero ya en 1637, en Europa, se había presentado la crisis económica y financiera cuando los Países Bajos cayeran estrepitosamente en el mercado del tulipán, conduciendo a centenares de familias a la ruina. Mire, desde allá, desde 1637, llevamos 500 años, sin parar, de crisis económicas, de crisis financieras, que ayudan a los políticos y ayudan a los gobernantes y ayudan a los historiadores y ayudan a los académicos a explicar. No el por qué no hemos llegado a aquello, a tener un bienestar mayor, sino qué es lo que pasa, porque solo explicamos lo que está pasando atrás. Como no articulamos todo lo otro, no encontramos las respuestas verdaderas y el cambio de sociedad. En 1825 se presenta la primera gran crisis de las bolsas de valores y hasta 1929 ese gran desplome al que nos mencionaba, o el que nos mencionaba Ortega hoy. Pasaron casi 80 años desde el 29 hasta el 2008 y se continúan con enormes interrogantes y preocupaciones hoy día sobre lo financiero, sin que se tuviera una situación tan preocupante que ha sacudido por completo todos los sectores, como lo ha pasado en el 2008, y no solamente con sectores relacionados con lo económico. Todos los sectores están hoy en día preocupados y están todos cuestionados. Por primera vez en el inicio del siglo XXI hemos perdido, uno, la comunidad internacional entera, la visión optimista del desarrollo, del bienestar y del progreso. Casi que quisiera hacer una afirmación aquí esta tarde. Hoy en día a muy poca gente le interesa discutir la palabra desarrollo. Está desgastada. Totalmente. Por desarrollo, los desarrollos lo utilizan para cualquier cosa, es como el mejoral por allá en los años 50, servía para todo. Hoy en día la palabra desarrollo ya no sirve para todo. Entonces la gente la tiene como sin cuidado. Hay que volver a reconceptualizar esa noción y a darle el brillo que requiere. Perdimos el que se está en un impasse frente al futuro. Perdimos también ese interés por el futuro. Se está muy en el presente. La gente no quiere pensar hacia adelante. Futuro que convoca a nuevas miradas, a nuevas alianzas, a nuevas ideas, a nuevas lecturas de la realidad. No. Aquí me dijo el ministro que usara así, que me daba este puesto para que hiciera así, y que él determinaba, y que, no sé, y que si no lo hago así, entonces me echan, entonces yo no lo hago. Yo no le propongo al ministro cambios eso porque cree que pienso, y si pienso me complico. ¿Me explico? Entonces nos complicamos muchísimo si pensamos, es mejor esperar órdenes. Bueno. C. Se convoca a comienzos de este siglo a una nueva comprensión de solidaridad, de responsabilidad integral mundial, de genuina cooperación, de fortalecimiento de una ética hacia el futuro. Se acepta que en el corazón de todos los conflictos políticos están el manejo y redistribución de la riqueza. Ahí estamos, eso está centrado ahí. Y esto va a caballo con economía y desarrollo, obviamente. Los modelos de consumo y utilización excesivos de recursos no renovables y renovables también, frente a modelos desbalanceados
para las grandes mayorías del planeta. 20% de la población que está en los países desarrollados sigue utilizando 80% de los recursos del planeta. Y 80% de la población utiliza el 20% y ese 20% se lo toman de ese 80%, pues unos pocos, porque queda como el 5 o 6 cuando se desglosa, el 5 o 6% de esos recursos lo utiliza el 60% de la población mundial. El hambre está ahí, pues. Pobreza, inequidad, exclusión, marginalidad extremas, limitaciones graves en conocimiento, en ciencia y tecnología, con desprecio de la sabiduría y de saberes de las poblaciones. Eso se desprecia, eso no se valora, eso no se entiende, eso no conecta con el mercado, eso no conecta con utilidades, eso no conecta con los préstamos bancarios, eso no da por ventanilla plata. Pero esa es la solución, no importa. ¿Cómo hacemos para darle cabida a ese pensamiento, a esa sabiduría, para ponerle a eso diplomas? Porque es que quiero entrar a tal institución, pero no tengo el diploma. Pero usted es el que sabe, no tengo el diploma. Y el que tiene el diploma no sabe nada, no, pero él tiene el diploma. Manejamos una sociedad por diplomas y cosas que no hablan. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos que hacer un cambio radical. Hay que acabar con toda esa idea de diplomas y cosas y poner a la gente frente a la verdad de las situaciones. ¿Qué sabe? Y ayude a cambiar esto. No estamos todavía. Ese es un momento que tendrá que llegar. Y esa es la crisis de la educación superior de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Porque sirve es para excluir. Eso se creó es para excluir, básicamente. Para excluir en la empresa. Hay demasiada gente pidiendo empleo. ¿Tiene diploma? ¿No tiene? Para allá. ¿Tiene? Sí. ¿Cuántos son? 500 para un puesto. No, pero solo uno. ¿Me explican? Bueno, limitaciones en infraestructura, comunicaciones, informaciones, dificultades para participar apropiadamente en el intercambio de bienes y servicios en un mundo cada vez más global, entre otros. Las crisis económicas someten la cohesión social, someten al capital social de todo pueblo, o sea, someten la confianza, la credibilidad y las responsabilidades integrales de todos los pueblos. Y eso se mina. Pero solo vemos en los informes de los periódicos que bajó la bolsa, que bajó no sé qué, que las utilidades, etc. Las crisis financieras siempre mostraron que inducen a conducir los medios y los fines en las ciencias económicas, haciendo perder de vista o relegando las preocupaciones sociales, ambientales, culturales y mayores de los pueblos y los problemas fundamentales de cada sociedad. Se relegan. Surge en consecuencia el interrogante: ¿procurar entonces la confianza de los mercados, de los inversionistas, de las multinacionales o de los pueblos? Vamos para 10.000 millones de personas rápidamente, en una situación social muy difícil, que ustedes la saben, que se agrava todos los días con lo del cambio climático, etc. La aventura humana continuará interpelando la ciencia económica en todos los rincones del planeta sobre su enorme responsabilidad directa en la construcción de un genuino desarrollo sostenible. Así se afirmaba en Johannesburgo en el año 2002 en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado sobre el desarrollo. Pero eso exige de una ética también global. ¿Quién la discute? ¿Con qué principios? Naciones Unidas lleva 60 años. ¿Cuáles son los principios que ha logrado en la Asamblea General aprobar? Las 110 religiones que hay en el mundo están vinculadas en una ONG, trabajan hace más de 20 años en ayudarle a las Naciones Unidas en discutir valores y principios que nos abran camino a una nueva idea de desarrollo de humanismo en el mundo. Solo se han puesto en 20 años y trabajan todos los días, yo estuve en eso 10 años con ellos, van en uno solo, muy claro, pero por suerte llevan uno que dice: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ya eso es muy importante. Llevan 20 años y tienen que seguir trabajando las 100 y tantas religiones que hay en el planeta. Mire, estamos obligados casi a la reinvención de la ciencia económica en el presente siglo
si queremos de veras ir hacia una nueva y exigente definición y contenido sobre el desarrollo, buscando ser éticos frente a las generaciones futuras y buscando un bienestar y una calidad de vida en el planeta y mantener la vida en el planeta con todos los riesgos en que estamos. Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, en el 2008, en su libro El retorno a la depresión económica y las crisis del 2008, afirma: creo que el solo obstáculo estructural importante para un mundo próspero son las doctrinas económicas obsoletas que nos rigen y que confunden las mentes de los seres humanos en todo el universo. Mire, Premio Nobel, hace nada, y él sigue escribiendo muchísimo. Una reforma completa del pensamiento económico se impone, pero esta no será posible mientras no se logre impulsar al mismo tiempo una reforma global del pensamiento en el mundo, porque esto no puede ser a par. Esto es fruto de una nueva mirada y de una nueva visión y una nueva forma de acercarse a la realidad y a lo humano, porque es que perdimos también la noción de humano. Hoy en día la muerte por desastres y tal de 48 personas en Manizales o de un tsunami 20.000 personas, etcétera, pasa casi desapercibida. Tiene más impacto el nombramiento de la reina mundial en esos reinados mundiales, no sé qué. La estrella de Shakira, muy importante, el 256 en Los Ángeles, ayer, mundial. Y todo el mundo aplaude y todo el mundo se levanta y se eriza la piel, me decía alguien. Pero no se nos eriza la piel por 30.000 muertos. Eso nos pasa, pero desapercibido. Algo está pasando. Economía y desarrollo están obligados, primero, a crear las bases de un mundo y un futuro viable, incluyente, equitativo y justo. Crear los caminos para hacer frente a la gigantesca crisis ambiental. Comprender que son inseparables de procesos de desorganización y reorganización, de transformación y de destrucción, de crisis múltiples, entre ellas la del ser humano, de lo cultural, de lo social, de la ecología, crisis de valores, crisis sobre la vida misma, crisis de la gobernabilidad mundial y de los estados, y de la progresión acelerada de la incertidumbre, de lo incierto y del caos, que está ahí, es lo único claro que tenemos, y lo único posible, concreto que llega. Aceptar que una evolución lineal de la economía y del desarrollo, mejor, de un futuro programado, dominado por modelos matemáticos o de otra índole, o herramientas de gestión, todo casi robotizado, no es factible, no es posible, no existe. Y eso es lo que le damos prensa todo el tiempo. Modelo matemáticos hicimos en algún momento, hace poquitos años, modelo de 500 variables, hicimos uno, yo participé de eso, con algunos físicos y matemáticos vinculados al pensamiento complejo, pero buscando pues entender unas realidades, solo con 500 variables. Cuando las aplicas juntas, te das cuenta que esos territorios, esos países no son viables. Entonces me dijo el director general de la ONU, guarda eso que nos van a echar. Obviamente, porque no se puede hablar, no se puede decir, juntar todas las cosas y decir la verdad. ¿Dónde está la verdad? Tratar de buscarla, eso es muy peligroso. Aceptar que la simplificación científica desde la economía, de las complejas realidades de toda sociedad y del acelerado proceso de globalización mundial deberá ser relegada. Aceptar que es urgente cambiar el sueño de dominar el universo y la naturaleza, es la búsqueda permanente desde la ciencia y de la tecnología, por la esperanza y aspiración del logro de una nueva convivialidad en el planeta. Tenemos que cambiar de paradigma, si no nos vamos a estrellar, pues ya como lo estamos haciendo actualmente. De todas maneras, todos estos elementos están mostrando que una nueva civilización está en gestación a nivel mundial, inspirada muchísimo
por lo de Occidente, pero también que poco a poco toma partes importantes y muy buenas de otras civilizaciones y culturas, y esperemos que no las arruine a las demás y no nos sigan buscando que nos homogeneicen. Porque hoy cuando pasamos por todos los aeropuertos, ya sea en Australia, Hong Kong, Canadá, Toronto, uno ve los mismos muñequitos, las mismas botellas de whisky, etcétera, y todo, los mismos avisos, las mismas líneas de pago, todo perfecto. Por ahí nos van orientando. No digo que eso sea malo, eso es muy bueno. Venden cosas maravillosas y uno hasta adelanta su goce en esos momentos. Mire, la ciencia que estudia, ya no es más pertinente entonces, para terminar esa idea, si habrá o no cambio global, sino que es preciso preguntarse cuál será el precio que pagaremos por eso y cómo se va a dar en el tiempo. Hay que preocuparse por eso, y hay que ponerle ese tema a la academia, pero la academia y las universidades no están jalonando, no están pensando. Cuando se reúne, en estos días, hace unas 3 semanas, me reuní con 400 PhD, 5 horas, a conversar hacia dónde va la ciencia y la tecnología. Qué sorpresas nos dimos, porque al azar, a ver, ¿qué área quiere que discutamos? Entonces arrancamos por áreas difíciles. Física. Bueno, muy bien. ¿En qué está Colombia en física? ¿Quién sabe? No se sabe. Pero estamos haciendo cosas importantísimas. Bien. ¿Cuántos proyectos de investigación? Tenemos 15. Perfecto. ¿Cuántos millones gastando tales millones? Nos ayuda Alemania. ¿Para qué? No. Descubrimos, vamos a descubrir cosas muy importantes. Sí. ¿Cómo conectan esos descubrimientos con el país? Con los sectores, con la industria. No, pues eso lo vamos a ver después. Y cuando terminan dicen, no, es que hay que hacer 10 investigaciones más. Bueno. La ciencia que estudia los fenómenos económicos se encuentra en medio de una gran convulsión animada por múltiples posiciones teóricas y prácticas. Veamos. Algunos teóricos piensan que la economía clásica, neoclásica y monetarista, que hoy hemos estado trabajando mucho en la mañana, debe considerarse como una ideología al servicio del capital. ¿Quedó claro? Hoy lo tenemos claro. De los grandes grupos económicos, está claro. Porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos, según dicen. Bueno, en la medida en que ésta produzca excedentes y riqueza adicional, se podrá atender la exigente situación de exclusión social, de pobreza, de miseria, de inequidad, de falta de infraestructura, para responder a los tratados, en fin. Podrá responder por la inmensa demanda de capitales que apoyen el cambio global esperado desde una noción estricta de desarrollo humano sostenible. Desde esa perspectiva, la economía, entonces, como podemos concluir, no reconocería las grandes mayorías, no puede pensar en los pueblos, piensa en lo económico propiamente dicho, ni tampoco en el cambio global que estamos enunciando, tampoco puede reconocer la importancia de políticas estructurales de cambio que hay que promover, que favorezcan nuevas situaciones sociales o ambientales. ¿Cuándo en medio de estas crisis de las bolsas todos los días y de las tasas de cambio, etcétera, van a dejarnos pensar en las políticas estructurales de cambio mayor para que la sociedad vaya en tal perspectiva, en tal camino? ¿Y dónde se discute? ¿Y con quién? ¿Y quién tiene el poder de cambio? Y de orientación. ¿Y hacia dónde nos llevan? ¿Ya? Decir esas cosas, para muchos, aquí no las estamos diciendo, aquí estamos es como levantando algunos, digamos, posibilidades de entrar en esas perspectivas. Desde entonces, pero economistas alternativos han comenzado a construir en los últimos 20 años una teoría económica transdisciplinaria más centrada en los problemas reales prioritarios de la humanidad, de las libertades y capacidades humanas, los deseos y aspiraciones de las poblaciones. Ortega mencionaba a Amartya Sen, que desde los años 90 viene trabajando con Naciones Unidas. Hay que decir también
que Naciones Unidas en Nueva York tiene un equipo de más de 300 economistas, que los consulta, de los mejores economistas del mundo, buscando desde hace 50 años o 60, bueno, cuál es la clave para poder poner esto como en orden y poder orientar a los países hacia ese orden que nos permita caminar hacia esa idea de desarrollo mayor y más exigente. Eso se hace, pero los cambios poco se ven, es decir, o se proponen. Ante lo anterior, entonces, economistas tradicionales insisten, digo economistas tradicionales por llamar de alguna forma, ante los alternativos, digamos los otros economistas, insisten en que es necesario continuar actuando en base a realidades meramente económicas y que no hay que dejarse llevar por las nuevas ideas que solo plantean utopías económicas. Y entonces ahí vino la gran conferencia ahora a comienzos de este siglo en Monterrey sobre financiamiento del desarrollo. Unos textos muy fuertes, muy bien concluidos, digámoslo así, pero muy difíciles de cumplir, y poco se ha avanzado realmente en esa línea prospectiva que se hizo de cambios en el sistema financiero mundial, del Fondo Monetario, en fin, y ahí vamos. Y se hacía en medio de la búsqueda también del cumplimiento de los objetivos, de los 8 objetivos del milenio hacia el 2015 propuestos por las Naciones Unidas y adoptado en la cumbre mundial del año 2000 en Nueva York por todos los jefes de Estado del planeta. Eso está en crisis también y tal vez ahora les daré unos 2 o 3 datos. Los economistas tradicionales trabajan en general por un equilibrio general, a pesar de que el mundo progresa en medio de desequilibrios profundamente crecientes, en todos los órdenes, alimentados por conflictos que no se detienen, como lo hablábamos. Trabajan y se preocupan por índices de crecimiento, la inflación, los costos de materias primas, las tecnologías, etcétera, etcétera, pero siempre de forma aislada, sectorializada, independiente. Eso no conecta con nada, es el dato el que da la orientación, y ahí los demás que se ajusten. Y entonces no se abre la economía, la ciencia económica, a las demás disciplinas fácilmente, en el día a día, en el hacer, en la gestión de los estados, para ir de encuentro a las realidades más complejas sobre las cuales hay que actuar, y entonces buscar desde las diferentes disciplinas las nuevas posibilidades metodológicas o instrumentales o políticas o de indicadores, etcétera, que nos orienten hacia otra cosa y nos vinculen de una forma mucho más clara y evidente ese trabajo hacia el desarrollo. Los economistas alternativos, entonces, están interesados por nuevos principios y nuevos conceptos: costos humanos, desempleo, polución ambiental, utilización de recursos naturales, sociedad, bienestar, cohesión social, equidad, solidaridad, sostenibilidad integral, desarrollo sostenible, libertades humanas, responsabilidades integrales. Y ahí se están trabajando poco a poco muchos economistas, la academia, Amartya Sen, los otros premios Nobel, etcétera. Poco a poco se va avanzando, ya hay muchas obras en estas perspectivas, en estas direcciones, pero en la práctica, en la gestión de lo internacional, del proceso de globalización mundial que tanto incide en la gestión individual de cada país, en cada momento político y en cada momento político, financiero, monetario del mundo, no está entrando a todos estos nuevos conceptos, muy poquito, muy poquito. Asumen como punto de partida una realidad, los alternativos multidimensional de toda la actividad económica. De ahí de que su interés sea el progresar inter y transdisciplinariamente, colocando la economía en relación y en confrontación con la historia, con la sociología, con la política, con la psicología, etcétera, etcétera. Articular entonces sus trabajos con la ética, con la ecología y con proyectos también
de gran alcance y de reorganización de la sociedad mundial y de un amarre conceptual y práctico con las nociones de civilización y de cultura. Miren ustedes, la palabra cultura en el ambiente de las Naciones Unidas tomó casi 60 años para que algunas o muchas naciones la dejaran de utilizar. La primera vez que la palabra cultura entró en el seno de las Naciones Unidas, hablo del cuerpo central, porque la UNESCO trabaja en cultura como agencia, pero hablo del cuerpo político en Nueva York. Entró solamente en el año 2002 en la conferencia de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible. Y eso por una presión muy fuerte que hizo el presidente de Francia, Jacques Chirac, quien al aceptarle le dijeron: Francia tiene que financiar completamente todo ese trabajo paralelo que se va a hacer dentro de la cumbre mundial sobre cultura, y se logró hacer, y por eso entró en los textos, porque no había entrado. ¿Por qué? Porque el gran tema es cultura, el gran tema es civilización, es allí donde vamos a encontrar las verdaderas respuestas. Pero es allí donde encontramos la respuesta sobre muchas violencias, muchos problemas y conflictos internacionales que hoy tenemos y que encontramos, que se preguntan las nuevas generaciones y nos preguntan ¿por qué continúan esos conflictos por allá en el Medio Oriente? En fin, decenas de años, ¿y cuándo se va a acabar aquello? Y hay unas raíces profundas culturales y civilizatorias. Y es allí donde el mundo se está moviendo. Cuando en este proceso de globalización lo financiero se ha internacionalizado tanto, las comunicaciones han ayudado a eso, los mercados se están moviendo hacia eso, el intercambio de productos y de recursos, etcétera, pero poco a poco eso nos va a llevar en las próximas décadas a un encuentro confrontacional entre culturas, entre civilizaciones, entre valores que ya se está dando y se está dando vía internet. Y las gentes y los niños y los jóvenes lo están resolviendo solos, aislados en sus rincones en la casa, vía los aparatos estos de internet. Y allí estamos creando unas estructuras mentales que no vamos a entender y ya no se entienden, porque toda esa información está entrando y no saben, digamos, digerirla. Y entonces, ¿hacia qué valores de sociedad, como hablábamos atrás, que nos implica esa noción de desarrollo que tenemos, vamos a ir? Critican entonces los alternativos las matemáticas como ciencia principal complementaria de la economía. El gran representante de la lógica matemática, Bertrand Russell, afirmaba que en matemáticas uno no sabe jamás qué es lo que uno trata de hablar, ni tampoco si aquello a lo que uno se refiere es verdadero. Keynes advirtió que toda decisión económica importante no debería ser inspirada sobre una previsión estrictamente matemática, que los gobernantes, los responsables de la conducción del mundo tenían que alejarse de eso. Leontiev, Premio Nobel de Economía, afirmó: raramente en la ciencia positiva moderna se logra construir una estructura tan elaborada como en la economía, sobre bases concretas tan estrechas y superficiales que no significan casi nada. Leontiev. Otros afirman que los manuales de microeconomía disponibles hoy en día son en general un escándalo. Existe una enorme distancia entre la teoría y los hechos, sin darse una medida común con lo que envuelven los diversos dominios de las ciencias naturales, las ciencias sociales y en general. Interesa, en general, desde lo económico, el productor, el consumidor, el cliente, olvidándose de reconocer que los seres humanos son complejos, biológica y químicamente libres, con deseos cambiantes permanentemente, con tendencias múltiples de proyectarse al futuro, siempre en movimiento y en acción, características que no pueden entrar en un modelo matemático económico. En 1932, el físico Heisenberg, Premio Nobel de Física, por haber establecido el principio de la incertidumbre, o sea, el principio de la indeterminación, afirmaba:
No se puede prever con exactitud los hechos, ni se está llamado a conocerlos en términos absolutos. Y asimismo es necesario aceptar que su poder de intervención de esos hechos que no podemos conocer es real y sucede. Casi no logramos nosotros en el día a día conocer lo que pasa en nuestro contexto, se nos pasa la mayor parte. Por lo tanto, como decía Gabriel García Márquez, hay que dar un paso adelante, dejar de hablar de realidad e ir un poco más allá para poder tratar de buscar la realidad real, era su propuesta. Pero no hay tiempo para ir hasta allá. El ser humano participa de forma efectiva en el proceso de creación, pero también de destrucción de toda actividad humana y toda sociedad. No es más un orden matemático seguro y un mundo experimental susceptible de ser matematizado. Lo que realmente cuenta entonces es un orden en movimiento y acomodo constante y un mundo rebelde a las matemáticas que en muy buena parte a todos se nos escapa. Philippe Saint-Marc afirma: esta economía bárbara provoca la crisis severa del ser humano hoy día. Lester Rowe, heredero intelectual de Keynes, decano del Business School de Massachusetts Institute, afirma que una vez terminado el comunismo aristocratizante, solo restaba la lucha o la pelea del capitalismo contra el capitalismo, algo que sucederá. El saber económico se presenta más como de naturaleza técnica, orientado a clarificar la toma de decisiones al interior de un cuadro político determinado, cultural u organización, según Bernard Perl. La expansión de la economía se fundamenta en una extensión de la cultura objetiva en detrimento de la cultura subjetiva. Simplifica al máximo la percepción, la conceptualización de las redes de hechos que la realidad ofrece. Marc Guillaume sostiene: la economía no existe como ciencia social y no hay más que los economistas que lo ignoran. Todo lo anterior solamente con estos elementos para señalar la complejidad que hoy en día a la cual tiene que enfrentarse la ciencia económica y quienes trabajan en ella. Complejidad que se manifiesta en 1. Sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, la gran confrontación en y con el capitalismo se da hoy en día y se dará en el futuro en el campo del conocimiento. Ya se está dando. Cada vez más representado en el tema del software, al que me refería como ejemplo a ustedes hace un momento cuando hablábamos de la Conferencia Mundial de Ginebra. 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos hasta hace poco tiempo, hoy es más, está vinculado a los servicios y a los productos vinculados al software. Esa ha sido la gran revolución. Ellos se están dando cuenta que el desempleo no lo van a poder acabar solo vía servicios y este tipo de productos, y que las industrias tradicionales, estas industrias que hacen productos, etcétera, que desplazaron ellos hacia la India, hacia Asia, etcétera, en general, donde había unos salarios más bajos, en fin, van a tener que volverlas a traer a Estados Unidos porque es la única forma de poder tener un empleo más aceptable, si no el impacto político es demasiado grande. Estamos en un nuevo ordenamiento y vamos y venimos pensando en qué hacer con el empleo. Tal vez lo que tendríamos que aceptar en este momento es que en las próximas décadas, como ya está pasando, la noción que teníamos de empleo tradicional ha cambiado, seguirá cambiando profundamente y tendremos entonces, o tendrá la humanidad, la gran posibilidad de buscar una concepción de sociedad, de bienestar y de calidad de vida en donde el trabajo no sea lo fundamental, sino el vivir. Pero el vivir con una calidad de vida, de consumo, de demanda de productos, etcétera, más aceptable con la sostenibilidad y por lo tanto ser muy ricos, pero como dice el cuento, el que más rico es el que menos requiere, el que menos demanda. Cambiar hacia ese nuevo paradigma, no como hoy, que en los países desarrollados, y por eso hemos entrado
capitalismos apátridas, hablábamos de los financieros, del sistema financiero, la utilización de las TIC, etcétera, movimiento de capitales con una tecla, ¿sí?, que viajan permanentemente de un lugar al otro en el mundo en minutos, salen, entran, en fin, son nuevas realidades muy preocupantes. Es obligatorio entonces un control supranacional de todo lo que es lo financiero, pensando en esa estabilidad y búsqueda de un desarrollo sostenible y humano, como un gran imperativo ético. La mundialización de la economía deberá estar vinculada a la mundialización de la política en términos de libertades públicas, de bienes internacionales, de derechos sociales, de respeto a civilizaciones y culturas. Y todo incide en la formación de un tejido institucional legal mundial, es decir, en la gobernabilidad mundial, la cual Naciones Unidas está muy débil, a pesar de que ha iniciado hace 20 años su reforma, no ha podido avanzar. Básicamente han estado buscando la reforma del Consejo de Seguridad, pero no se ha podido hasta ahora en 20 años. Y se requiere esa gobernabilidad mundial. ¿Quién la va a dar? ¿Cómo se va a dar? Son expectativas enormes, pero se requiere con muchísima urgencia para poder poner esa globalización en marcha en una perspectiva más cercana a los seres humanos, más cercana a responder éticamente a las generaciones futuras por los grandes desafíos que están pasando. Y finalizando, casi, porque ya veo aquí que me tomé más de los pocos minutos que les decía, interrogar en profundidad las nociones de desarrollo y de sostenibilidad. Eso queda clarísimo. Si no las interrogamos, no vamos a ir demasiado lejos. La noción actual de desarrollo se sustenta en una base tecnoeconómica, poco ética, o como muchos lo afirman, antiética, con sus diferentes motores. Buscamos hoy día por muchos caminos paliativos para salirle al paso a todos estos problemas humanos crecientes y fundamentales, y entonces las Naciones Unidas lanzan y promueven desde hace unos 5 o 6 años todo el programa de responsabilidad social empresarial. Fábricas de armamentos sacando platicas para dar leche a los niños del medio rural, o dar zapaticos mientras hacen las máquinas de guerra, y así sucesivamente. La pregunta es, esto se hacía en la Edad Media, la pregunta es justicia. Es más, con unas normas políticas, monetarias, etcétera, usted puede ganar muchísimo más para aliviar pobreza que tratando de quebrarse la cabeza creando programas de responsabilidad social que luego van al tema de publicidad de las empresas y de los productos. Tome de esta agua que tantos niños están beneficiando, tal, marca, ganan miles de millones de pesos, y de esos miles de millones de utilidades dan un poquito. Tome esta agua que está vinculada con el progreso del país. Entonces, lo que hemos dado con una serie de propuestas que se han hecho como responsabilidad social es nuevas preocupaciones. Claro, que se ha avanzado mucho en economía social, por ejemplo. Francia es uno de los países que hoy en día el 40% del PIB surge de todas las instituciones que trabajan con esa noción de economía social, donde están las cooperativas, por ejemplo. Y vemos surgir, ya se presentaba hoy, bancos como el Grameen Bank y otros. El Grameen Bank, del 2005 a ahora, ha aplicado 10 billones de dólares en proyectos en los pobres, y una política que el profesor Yuños, que lo trajimos aquí a Colombia, y de ahí surgen Banca de Oportunidades y otros, nos explicaba, él fue consultor nuestro desde hace muchos años. Ellos como principio prohibieron recibir regalos o dádivas para el Grameen Bank. Todo es esfuerzo de la comunidad y los pobres. 10 billones de dólares. Muy bien, hemos visto entonces que en lo internacional está la cooperación multilateral, la cooperación bilateral, la cooperación entre regiones, la cooperación entre las empresas, las multinacionales, etcétera. Y todo esto debe concurrir hacia esos objetivos mayores del desarrollo. Termino diciéndoles lo siguiente. Yo pienso que hay que guardar unas palabras que son claves en temas como este. Primero,
enfatizar la comprensión, lo que sucede en el contexto. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la oportunidad? Segundo, pensar, no informarse, no solo conocer, no solo tener más conocimientos, es ver y entender la vida compleja de sociedad. ¿Qué debemos saber hoy? La pregunta. ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Qué nos es permitido esperar hoy y en los próximos años? Crear, tercera palabra. No solo adaptar, no solo copiar, no solo transferir, o sea, el intercambio cultural a escala universal, y esto nos lleva a un replanteamiento y reinvención casi del sistema educativo y en todos los niveles. 4, cooperar y conectar, todo está unido, volver a ganar la unidad en las propuestas y en nuestros sueños. 5, ejecutar, mantenerse en el camino de los cambios, de las transformaciones radicales y no ceder. Y, finalmente, miradas a muy largo plazo, pero sin descuidar el presente. Gracias. Se planetizaron e intercambiaron, circularon entre regiones y continentes seres humanos, pueblos enteros, animales, plantas, minerales, etc. Período que fue marcado por la colonización y posteriormente por la descolonización de territorios y de pueblos a lo largo del planeta. Fenómeno que durara hasta finales del siglo XX, hasta hace nada, hace 10 años. Esto dejó marcas profundas, porque tenemos que explicarnos por qué estamos en la situación que estamos. Es que esto no viene de un mal gobierno de hace 3 o 4 o 5 o 20 años, aquí no. Esto viene de más lejos y tenemos que entender eso para poder saber hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos. ¿Dónde nos perdimos? Estamos perdidos hace mucho rato, ¿no? Y lo vamos a ver porque tenemos que situarnos un poquito. Y en ese situarnos, miren lo que pasaba en el siglo XV y en el siglo XVI, que hoy un poco, y por eso lo pongo, porque se hizo una pequeña introducción, fue Ortega el que mencionó las crisis en 1700, también bancaria, etc. Miren, en el siglo XV y el XVI, con el encuentro y contacto entre Europa y América, se tuvo una noción clara de la unión de todas las partes que conformaban el planeta. Allá se tuvo esa idea de unidad que antes no se había tenido, y eso empezó a tener una gran fuerza. Fue en ese momento el inicio de la llamada era planetaria, que llevamos 500 años. En el Titanic que tú leías, lo de Edgar Morin, él menciona un poco esa evolución. Miren, un pensamiento ancestral precolombino, 1200 años antes de Cristo. Esto me lo encontré visitando el museo que hay en Cusco, Perú, una belleza de museo, tal vez algunos de ustedes han estado y está en la primera sala. Dice este pensamiento: la grandeza de los pueblos no se mide por sus conquistas ni por su riqueza. Se aprecia esencialmente por el desarrollo de sus sistemas sociales y en la coherente relación con su entorno natural. Mire, no necesitamos pensar, necesitamos recuperar aquello. 2000 años antes de, 1200 años antes de Cristo, que este vino es que hace 2000. Entonces, pregunta, digitalización del mundo. Entonces se propagaron modos de vida que hoy queremos cambiar y estamos obligados a cambiar, de comportamientos, de actitudes, de políticas, de formas de pensar y de actuar, y en donde ciencia, técnica, industrialización y comercio se vinculaban y articulaban de una manera muy inteligente y rigurosa. Era obvio apenas que ante aquello se presentase una resistencia por parte de civilizaciones y culturas a ese proceso de internacionalización. Hoy lo vemos explicado en varios continentes. Muchos pueblos se cerraron entonces y se aislaron, usando todo tipo de medios y argumentos, esfuerzos y nuestros cambios en las formas de pensar.
dejó marcas profundas, dejó exclusión social, dejó inequidad, dejó injusticias muy variadas y muy graves, dejó violencias de muchos tipos. Todas las arrastramos hoy en día hasta el siglo XXI. Recordemos colonias emancipadas bajo el pensamiento europeo que promovieran ellos los derechos humanos, los de la mujer, los de las naciones, los de los pueblos. Eso lo estamos buscando hoy en la noción de desarrollo. Gracias a la crítica que existiera sobre el comportamiento que algunos pensadores en Europa llamaban como bárbaros, como lo hacía Montaigne. Imperialismo europeo que coincidiera y avanzara unido con la occidental